Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta 13ª edición, en la presentación de la 13ª edición del Monitor de Comercio de Integración. Me acompaña mi colega Pablo Giordano, Katia Misaucheski y Rosario Campos, quienes han llevado a cabo la preparación del monitor. Como muchos de ustedes saben, el monitor es un informe anual que realizamos en el BID, donde analizamos el estado de las relaciones comerciales internacionales en América Latina y el Caribe, y creemos que es sumamente relevante dada la situación en la que se encuentra el comercio mundial. No quedan dudas de que vivimos un momento de cambio, la economía mundial se está reconfigurando, los marcos regulatorios evolucionan, las estrategias empresariales se van adaptando, y en este contexto creemos que es destacable que el comercio mundial ha mostrado una importante resiliencia y la región se ha adaptado a este nuevo contexto de forma satisfactoria. En particular, para, para América Latina y el Caribe, el monitor de este año nos trae buenas noticias. Las exportaciones de bienes se han acelerado al inicio de 2025, si bien lo han hecho a un ritmo algo menor que el comercio global, han mostrado un comportamiento positivo. Y por otro lado, el comercio de servicios también mantuvo un buen dinamismo, impulsado en buena medida por el turismo y por los servicios basados en conocimiento. Los indicadores adelantados que usualmente estimamos en el monitor y que vamos a repasar en la presentación de hoy siguen mostrando señales encontradas, por lo cual no podemos dar por sentado que esta expansión va a continuar en el tiempo, pero son buenas noticias las que tenemos, y en todo caso, este comportamiento de los indicadores adelantados no es más que un llamado de atención a la importancia que tiene mantener políticas públicas eh, que lleven a promover y a facilitar el comercio internacional. En particular, el informe de este año pone el acento sobre un sector clave para el comercio en la región, como es el sector de turismo. Esta es una industria que se ha consolidado como motor del comercio de servicios en América Latina y como una fuente sumamente relevante de generación de divisas y de empleo en la región. Si bien los países en nuestra región tienen diferencias, en el agregado, o sea, en promedio, el sector representa 1 de cada 10 empleos en América Latina y el Caribe y cerca del 10% del PBI, con lo cual está claro que es un sector sumamente importante. Y aquí lo que hemos logrado recabar y que van a ver en detalle en la presentación del monitor es que también hay buenas noticias. Finalmente, el sector de turismo ha logrado superar el impacto de la pandemia y hoy la región logró tener niveles de arribos pre-COVID, lo cual es sumamente positivo, y al mismo tiempo las exportaciones de servicios turísticos vienen creciendo más rápido que el promedio global, lo cual lleva a que la región esté ganando participación de mercado. Y si bien la participación de mercado, del mercado global de la región es solo del 6%, mil disculpas por el impasse, cosas que pasan, se desconectó por un momento tuvimos un problema ahí con la conexión, pero ya estamos de vuelta, así que sin más, seguimos. Si no me equivoco, la transmisión avanzó hasta la parte que estamos hablando del turismo, y lo que decíamos es que el turismo ha tenido un importante dinamismo y que la región está ganando market share, con lo cual esto, la participación de mercado de América Latina y el Caribe ha aumentado hasta un 6%, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo nos da la idea de que podemos seguir creciendo en nuestra participación de mercado, o sea que el upside que tiene este sector es realmente importante. Entonces, sin más, vamos a pasar a la presentación. Solamente recordarles que desde el sector de productividad, comercio e innovación estamos firmemente comprometidos con acompañar a los países de la región en el desarrollo de sus estrategias de comercio exterior, y creemos que el monitor es un elemento que brinda información confiable, de calidad, homogénea, que permite tomar mejores decisiones tanto a las empresas como al propio sector público en el diseño de sus políticas públicas. Entonces, la forma en que lo vamos a hacer, como decíamos al principio, es que vamos a tener una presentación
del monitor que va a llevar a cabo mi colega Paolo Giordano, y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con Katia y Rosario, con lo cual los invitamos a participar activamente en el chat y a dejar sus comentarios, y al final vamos a retomar eso y tener una conversación sobre el monitor. Así que sin más, Paolo, te dejo. Gracias, Pablo. Voy a tratar de compartir la presentación, que se debería ver bien. Buenos días a todas y todos. Lo que voy a hacer es presentar este trabajo que hicimos con Katia Michalczewski y Rosario Campos, pero también quiero mencionar que participaron muchísimas otras personas, sobre todo acá del departamento y también afuera, para ayudarnos en particular en el capítulo de turismo, y entonces quiero que queden todos muy agradecidos. Es realmente el producto de un esfuerzo colectivo. Lo que les presento hoy es el Monitor de Comercio e Integración en su 13ª edición. Creo que es un informe que ya es bastante conocido, que reporta sobre las tendencias comerciales de la región. Y este año lo que nos trae es un contexto marcado por incertidumbre, donde los intercambios de bienes, sobre todo, y también de servicios, registraron, sin embargo, una fuerte expansión. Y entonces, en el informe tratamos de estudiar y documentar este tema. Gracias. Y ponemos énfasis en tres aspectos. La reconfiguración del comercio global de bienes, la evolución del comercio de bienes y servicios en la región, y ponemos, como decía ya Pablo, énfasis en un análisis de mediano plazo del turismo internacional. Entonces, yendo sobre el primer tema, de la mano de los cambios en la política comercial global, los flujos de comercio se reconfiguraron, y el comercio mundial creció a tasas de 5.7 en el primer semestre de 2025 interanual, comparado con el 1.6 del año pasado, es decir, una tasa de expansión relativamente fuerte y principalmente impulsada por las importaciones de los países desarrollados, particularmente los Estados Unidos, mientras que los países en desarrollo acompañaron, pero vinieron acompañando al mismo ritmo que lo hacían el año pasado. Eso se dio principalmente por una estrategia del sector empresarial que adelantó las compras, preveyendo los cambios en los aranceles durante el año, a pesar de que eso después se dieron en medida menor de lo que se esperaba. Entonces, para, digamos, contrastar esta incertidumbre comercial, y de la mano de una expansión que ya venía dándose el año pasado. Eso se refleja claramente en cuando se descomponen precios y volumen del comercio. El comercio este año creció principalmente por volúmenes, del 2.5 al 4.2% de crecimiento este año en el mundo, y de 2.5% a 3.7% en el caso de América Latina. En el caso de los precios, ayudaron menos que el año pasado, sobre todo en el caso de América Latina, donde el año pasado habían apoyado con un crecimiento del 1.6%, y ese año quedaron los precios prácticamente estancados en un 0.6%. Entonces, realmente una expansión comercial que viene de movimientos reales de bienes y una desaceleración de los precios. Si miramos los precios en América Latina, vemos que de los mercados que afectan más particularmente a América Latina, vemos que el índice de materia prima se recuperó al 1.4% al primer semestre de 2025, sin embargo muestra una muy fuerte volatilidad, con aumentos, una tendencia hacia el aumento en el primer trimestre y una tendencia hacia la baja en el segundo trimestre, y también comportamientos muy dispares por commodities. Bajas
en precio del petróleo y de materias agrícolas por razones muy diferentes. El precio del petróleo viene en la baja ya desde un buen tiempo de la mano de la baja de la perspectiva de la demanda mundial, a pesar de que hubo un repunte en el mes de abril cuando hubo algunos conflictos en el Medio Oriente, y en cambio los precios agrícolas vienen muy influenciados por factores climáticos, con la excepción del café, que tuvo una expansión enorme, tanto por evento climático, particularmente en Vietnam, pero también por la implementación de nuevas regulaciones, en particular regulaciones de comercio libre de deforestación, que han impulsado al alza el precio. La misma heterogeneidad también en los mercados de los metales. El cobre, por ejemplo, así como otros metales como litio y metales importantes para la transición energética, vienen al alza, pero por ejemplo el mineral de hierro y todos los minerales relacionados con la producción de acero vienen a la baja, particularmente penalizados por la crisis del sector inmobiliario en China. Entonces, de cara al futuro, los precios vienen en una trayectoria moderada o inclusive descendiente, y entonces no se espera que vayan a ser un sostén para las exportaciones de América Latina en los meses que vienen. Dicho esto, sin embargo, este año los términos de intercambio aumentaron para América Latina de la mano de este leve aumento de los precios de las exportaciones y de una baja de los precios de las importaciones, lo que en términos macroeconómicos ha tenido una ganancia, ha provocado una ganancia neta en la balanza comercial de la región, sobre todo en México y en Centroamérica y en el Caribe. El efecto ha sido menor en América del Sur. Sin embargo, buenas noticias, digamos, del punto de vista del comercio real y del impacto macro de este comercio en la región. Si vamos abriendo un poco el desempeño de las exportaciones de América Latina, ¿qué es lo que vemos? Después de haber crecido el año pasado un 4.4%, este año crecimos al 4.6%. Entonces, como destacaba Pablo, un crecimiento realmente sólido, inferior al crecimiento del resto del mundo. Entonces, aprovechamos menos, digamos, esa bonanza mundial, pero sin embargo la aprovechamos. Y eso también con impactos muy diferentes entre las distintas regiones. Centroamérica realmente una expansión muy importante de casi el 12%. Sin embargo, el año pasado Centroamérica venía con un desempeño menor del promedio, inferior al promedio de la región. Entonces, en alguna medida también hubo un efecto de recuperación el año pasado. México y Sudamérica se quedan en niveles similares a lo del año pasado, y el Caribe, en cambio, un impacto realmente expansivo muy fuerte de la mano de las expansiones de las exportaciones de petróleo de Guyana, obviamente importante para la región, pero una contribución relativamente menor al promedio regional, dado el tamaño de la región en América Latina. El comercio de servicios, en cambio, fue extremadamente dinámico. Tanto en el mundo, crecía al 8%, 8.1% en el 2024, y seguía creciendo al 4% en el primer trimestre del 25 ese año, traccionado principalmente por sectores basados en conocimiento y viaje. Y en América Latina, el desempeño ha sido inclusive mejor del año pasado, y mucho mejor del resto del mundo. Duplicamos prácticamente la tasa de expansión del resto del mundo, con un crecimiento al primer trimestre de 2025 del 8.2%. En nuestra región también, los sectores que traccionaron el comercio de servicio han sido viajes y servicios basados en conocimiento. Entonces, digamos, un crecimiento realmente sólido de los servicios, que se ha visto menos afectado por los cambios de la política comercial que se daban en Estados Unidos y en el resto del mundo en el sector de bienes. Si miramos, en cambio, el comercio intrarregional, limitándonos al comercio de bienes, las noticias son menos positivas. El desempeño comercial de la región ha sido determinado por la tendencia del comercio extrarregional. Esto en alguna medida es normal y es esperable.
y es en realidad un patrón que se replica año tras año porque tiene que ver con el peso que tienen las exportaciones a los socios extrarregionales en la pauta de exportación de la región. Sin embargo, el comercio intrarregional se ha recuperado. El año pasado había estado en contracción, ese año se ha recuperado, menos del comercio al resto del mundo, pero sin embargo se ha recuperado. Entonces, digamos, ahí también noticias positivas en términos de los flujos comerciales, menos positiva en términos de la cuota de mercado, porque en realidad los países de América Latina vienen perdiendo cuota de mercado en sus socios, es decir, los socios importan más de otros orígenes extrarregionales, y también el coeficiente de comercio intrazona adentro de cada uno de los bloques cayó en todos los bloques con la excepción del Mercosur, donde aumentó. Donde aumentó. Ahora, digamos, estas dificultades en la integración regional no no se dan solo en América Latina. En realidad estamos observando con el indicador que seguimos en el monitor de integración regional, que la integración regional está en retroceso en todas las regiones del mundo. Y también en América Latina. ¿A qué se debe? Ese retroceso no se debe tanto a la dimensión institucional o a la dimensión de la política comercial o de los avances en la integración física, se está dando principalmente porque digamos, está perdiendo terreno la integración productiva, es decir, todos aquellos indicadores que componen el indicador agregado que tienen que ver con el comercio de productos intermedios, el comercio intrarregional y todos, digamos, los otros aspectos que tienen que ver con la integración productiva. Entonces, digamos, estamos claramente en una fase en que la integración no está apoyando el desempeño comercial. Y eso es un poco lo que vimos, en resumida cuenta, lo que vemos en los datos de este año. Ahora, como lo que siguen ese informe saben, tenemos también varias herramientas que nos permiten estimar y hacer un forecasting, hacer una previsión de dónde se está orientando hacia dónde se está orientando la tendencia en el comercio de bienes. Y debo decir que este año realmente interpretar la tendencia es particularmente difícil por la volatilidad, no solo de los flujos de comercio, sino que también de las variables que son subyacentes a esos modelos y nos permiten estimar la tendencia. Tenemos dos indicadores. Uno es el LATLI, que es el índice líder de las exportaciones de América Latina y el Caribe, que nos ayuda a decir cuando hay un cambio de tendencia en la tendencia observada. Como lo ven en el gráfico de la izquierda, la tendencia después de la expansión post-pandemia es hacia la desaceleración y por el momento, a pesar de que en 2024 habíamos visto un aumento de las exportaciones, con lo que pasó en 2025 todavía no podemos hacer una predicción que estamos saliendo de esa tendencia hacia la desaceleración y que nos instalamos en un sendero de expansión sostenida de las exportaciones. Por el otro lado, el LATNI, que es un índice de nowcasting que nos permite estimar el valor de las exportaciones en los meses más recientes, donde nos observamos los datos oficiales, nos dice que el comercio todavía sigue creciendo. Por ejemplo, en agosto y en septiembre estuvo creciendo, inclusive se estuvo acelerando por estos factores que le comentaba, de que con el stop and go de la política comercial también se da el stop and go de los flujos comerciales. Es decir, los operadores esperan anuncio de política comercial, cuando se dan anuncios de política comercial, mandan sus despachos, cuando cambian las políticas comerciales, frenan su despacho. Es realmente un año muy atípico donde los operadores responden a los señales de la política comercial en tiempos muy, muy cortos. Y entonces lo que estamos viendo es que
durante el tercer trimestre del año hubo una tendencia hacia la expansión, pero lo que estamos viendo es que esta tendencia a la expansión probablemente se vaya estancando en la medida que pasen esos factores transitorios que están empujando este stop and go de la política comercial. Y eso está confirmado por algunas de las variables que están detrás de esos modelos. Obviamente no voy a entrar a explicarlas todas en el detalle, pero le quiero comentar dos, digamos, grandes determinantes de esas estimaciones. Uno es que cuando vemos la demanda real de los principales socios comerciales de la región, en este caso Estados Unidos, China, la Unión Europea, vemos que el crecimiento económico se está desacelerando. Entonces eso digamos, se condice con unas expectativas de crecimiento de las exportaciones menor en los próximos trimestres. Cuando miramos indicadores, y son lo que están reportados en la parte derecha de la filmina, varios indicadores, tanto de percepciones como de precios, como de producción real, que sabemos que están correlacionados con con el comportamiento de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe, vemos que en muchos casos en algunos casos están mejorando, pero en muchos casos en realidad están empeorando. Y eso, digamos, está detrás de esta predicción de desaceleración del crecimiento en los próximos meses y de que probablemente no hayamos salido de esta tendencia de largo plazo hacia la desaceleración de las exportaciones en la región. Entonces, dicho esto sobre el marco general de la evolución del comercio, ¿qué es lo que vemos en el sector de turismo que, como le decía, se ha destacado realmente este año por su desempeño? ¿Y qué es lo que podemos decir si miramos el sector con una perspectiva de largo plazo? Bueno, el primero es que el turismo ha sido realmente un dinamizador de las exportaciones de la región. Este año, el año pasado se ha concluido la recuperación post-pandemia a nivel mundial. El sector ha sido responsable por un 1.4 billions en inglés, 1.400 millones de arribos internacionales. Es un mercado valorado en 1.7 billones de dólares. Lo que son trillones en inglés, representa más del 5% del comercio del mundo, y hoy quizás lo más significativo es de verlo como un sector que pesa tanto como el sector de petróleo, el sector de auto o el sector de alimentos en el comercio mundial. Es decir, es realmente un sector que ha tomado una importancia muy importante. En los últimos 10, 15 años, 10 años, entre 2004 y 2024, ha crecido a tasas similares al PIB mundial, ha crecido más a tasas superiores al comercio de servicios y muy superiores al comercio de bienes mundial, de la mano de revoluciones tecnológicas que tienen que ver con el bajo costo de los aviones, la masificación digamos, del booking digital y de varios acuerdos que tienen que ver o de varios acuerdos que han facilitado el movimiento de personas en el mundo. Si miramos esto a nivel de América Latina, todas esas tendencias se replican, pero digamos con intensidad magnificada. Representa una tasa de crecimiento del sector del turismo internacional de más de 5% en el promedio anual, lo que es muy superior al comercio total, al comercio de servicios y al desempeño global. Representa 100.000 millones de dólares en la región, y si lo medimos si medimos, digamos, eso en proporción de las exportaciones totales, es el 6% y el 42% de las exportaciones de servicios, que son cuotas superiores a las correspondientes en el comercio mundial, donde representa el turismo el 5.4% del total, como le decía antes, y solo el 19% del servicio, de las exportaciones de servicios globales. Es decir, para nosotros no solamente es un sector importante desde el punto de vista de la economía, sino que es un sector importante desde el punto de vista del comercio. De la mano de esas dinámicas, el market share global
del sector ha crecido de un punto porcentual del comercio del mundo, valorado en lo que le mencionaba antes, realmente es importante. Sin embargo, todavía tenemos algunos desafíos y a nivel macro, quizás el desafío más grande que vemos es que si bien el sector aporta positivamente a la balanza comercial de América Latina y el Caribe, y es decir, es, digamos, un sector que contribuye divisa, contribuye equilibrio externo, también es un sector que no lo hace con la intensidad que podría hacerlo. El gasto promedio por turista extranjero es todavía relativamente bajo en América Latina, con unos $940 casi, comparado con casi $1,200 en el promedio mundial. Evidentemente, hay mucha heterogeneidad en la región. Hay mucha heterogeneidad en términos del peso relativo de los distintos países. Por ejemplo, México es el país que lidera la llegada de turismo, pero obviamente es un sector que comparado con la economía del país es menor. En cambio, en Centroamérica y el Caribe, por ejemplo, se destaca el dinamismo y la fuerte relevancia del sector para las economías. En Sudamérica el balance es completamente diferente porque a pesar de que el sector del turismo internacional es relativamente pequeño respecto a economías que son grandes y diversificadas, también al interior del turismo, el turismo tiene una composición muy diferente. Digamos, el turismo internacional es relativamente balanceado con el turismo interno. Y eso dice mucho de la dificultad también de separar, inclusive sea solo por fines analíticos, una discusión del turismo internacional, del turismo interno. Pero si miramos, y también si miramos solamente el turismo internacional, también los patrones de llegadas de los turistas internacionales son muy diferentes adentro de la región. Estados Unidos es el principal emisor para países de Centroamérica y el Caribe, por ejemplo, mientras que en Sudamérica el patrón de nuevo es muy diferente, no solamente más turismo interno respecto a los otros países, sino que también más turismo intrarregional y más movilidad entre países de la región misma. Eso para decirle la gran heterogeneidad que hay en el sector y heterogeneidad que también se registra en términos de ingresos turísticos por visitante, que como le decía es una medida de la rentabilidad de la actividad, donde Panamá y Costa Rica son los países que están al top del desempeño de la región y otros países siguen detrás con algunos que tienen realmente ingresos relativamente bajos. Una cosa interesante, yo creo, que van a encontrar en el informe, es que tratamos de utilizar no solamente datos oficiales, que son difíciles de encontrar, sino que también recurrimos a lo que se llaman Big Data, ¿no? Hoy hay, dado que el turismo es una actividad muy digitalizada, reservamos en línea, compramos pasajes en línea, compramos tickets de museo, de atracciones en línea, hay un montón de data en línea. Entonces, lo que estuvimos haciendo es hacer búsquedas en esos Big Data para tratar de caracterizar los patrones de consumo del turismo y en particular para ver en qué sectores o subsectores del turismo se concentra la demanda para América Latina y el Caribe. Y ahí salen algunas cosas que son realmente interesantes y creo que son importantes a la hora de diseñar y de pensar políticas públicas o inversiones privadas. El primero es que si miramos la concentración sectorial en las distintas subregiones de América Latina, vemos ya algunas diferencias fundamentales, tanto con el promedio mundial como entre las regiones mismas. El primer dato que salta a la vista es que el turismo de ocio tiene, marcado ahí en la barra morada, tiene una incidencia muy superior a lo que tiene en el turismo global. Segundo, por ejemplo, empiezan a aparecer también diferencias dentro de la región. Por ejemplo, el ecoturismo en Sudamérica tiene una proporción mucho más importante que la que tiene en Centroamérica o en México o en el caso del Caribe, donde realmente el turismo de ocio acaparra el 99% de la demanda.
Y también lo que se ve es que, por ejemplo, ese turismo, el ecoturismo en Sudamérica ha evolucionado y ha crecido mucho en los dos puntos en cual observamos los datos, 2019 antes de la pandemia y 2025 ahora. O también lo que muestra es que, por ejemplo, turismo de aventura tiene una participación mucho inferior a la que tiene en el promedio global, lo que dice de oportunidades que hay en términos de diversificación sectorial. ¿Por qué es importante la diversificación sectorial? Porque mejora la resiliencia ante distintos shocks, mitiga la estacionalidad, amplía los mercados, expande el público potencialmente atractivo, que pueda tener atractividad para nuestra oferta exportable. Y entonces es algo que nos parece que era importante destacar. También lo que muestran esos datos son algunos indicios de cambio estructural en la demanda. Por ejemplo, si miramos las caídas que en algunas actividades, vemos que la contracción de búsqueda de hoteles es mayor de la que vemos en viajes y vuelos. Es decir, cuando vemos cambios tanto a la alza como a la baja, vemos que aumentan los viajes y los vuelos, pero no aumentan de manera proporcional los hoteles. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Es que algo que quizás sabemos todos en la vida cotidiana de turista que tenemos, es que ya la gente viaja, pero no va necesariamente en hoteles. Emergen nuevos patrones de alojamiento, por ejemplo, de Airbnb, de alojamiento privados, lo que quiere decir que tener datos muy finos para poder entender los patrones de demanda va a ser importante para poder entender las inversiones en la oferta. Entonces, dicho eso y habiendo caracterizado de esta manera muy sumaria en esa presentación, de manera mucho más profunda en el informe, el sector de turismo internacional en la región, lo que hicimos es tratar de hacer un análisis empírico para tratar de entender cuáles han sido los determinantes del desempeño del turismo internacional de la región. Y ese es un ejercicio relativamente complejo por temas que tienen que ver con la sustancia y con la información a la cual tenemos acceso. En términos de sustancia, porque el desempeño del turismo internacional depende realmente de factores que están relacionados entre ellos y que tienen características estructurales, factores económicos, factores institucionales que confluyen en lo que hace, digamos, el atractivo de un destino turístico y entonces respecto a otro destino y por tanto la competitividad en el mercado mundial. También porque la propuesta de valor depende de la cooperación entre el sector público y el sector privado. Y entonces, digamos, para caracterizar el sector se necesitan indicadores que de alguna manera digan de las dos dimensiones pública y privada de la actividad. Y tercero, porque justamente de la mano de esa complejidad, los datos disponibles son realmente bastante limitados. El índice que se destaca sobre todo de gran lejos y que es utilizado por lo que hacen políticas, lo que asesoran los tomadores de políticas y en parte también por lo que asesoran el sector privado. En el sector de turismo es un índice del World Economic Forum que traducido al español se llama el Índice de Desarrollo de Viaje y Turismo, que tiene una cantidad impresionante de dimensiones y a partir del cual se sintetiza un índice agregado que acá le presento y después le mostraré el detalle. Ustedes ven que América Latina no está en el top de la tabla de este índice. Si miramos los países de América Latina, solo 6 países superan el promedio mundial, ninguno está en los top 10. Si miramos la variación entre el 2019 y el 2024, vemos que en 12 de los 21 países para lo cual hay registros, en realidad hubo inclusive desmejoras
en el indicador agregado, lo que no quiere decir que hubo desmejora en todas sus dimensiones, pero dice de los desafíos que tienen algunos países de la región para seguir creciendo en esto. Sin embargo, también hay muy buenas noticias. Yo quiero destacar particularmente el caso de El Salvador, porque con un ranking que si bien está relativamente bajo en la tabla, es un país 97 de 119, si mal no recuerdo, es un país que ha tenido un crecimiento muy, muy importante entre 2019 y 2024, inclusive comparado con el crecimiento que han tenido otros países en el mundo. Entonces, realmente es el caso de una historia de éxito, de que es realmente el testimonio de que una historia de éxito en la región es posible. Pero también hay otros casos con un destino consolidado, por ejemplo, como Perú y Brasil, que están en los top 6 de América Latina y que tienen, bueno, es en el caso de Brasil. El caso de Perú está ligeramente por debajo del promedio mundial y sin embargo ha crecido respecto a 2019 en la observación de 2024. Ahora, si abrimos esos indicadores agregados, ¿qué es lo que vemos? Bueno, primero que esos indicadores se pueden clasificar en 5 grandes áreas que tienen que ver con el entorno facilitador, la política públicas, los servicios la infraestructura y los servicios, los recursos que tiene el sector en términos de recursos naturales, culturales y no recreativos, y algunos indicadores que dicen de la sostenibilidad de los viajes y del turismo, que obviamente es una dimensión muy importante porque en la dimensión en que el turismo de alguna manera vende sostenibilidad, vende natura, vende ambientes sanos, es, digamos, un indicador de la endogeneidad de la actividad que es muy importante tomar en consideración. ¿Qué es lo que vemos si comparamos América Latina con el resto del mundo? Bueno, vemos que América Latina todavía tiene brechas para cerrar. Es la región después de África que tiene el coeficiente, digamos, agregado más bajo en el mundo. Obviamente, uno lo esperaría de Norteamérica y de Europa, pero también creo que la comparación con Asia nos dice nos hace tomar la medida de la brecha que tenemos. Y si lo miramos por distintas áreas, la brecha más importante se dan en entorno facilitador, particularmente en el tema, por ejemplo, de seguridad, en tema de infraestructura y servicios y en tema de recursos. Y sin embargo, tenemos algunos activos que son importantes. Por ejemplo, las políticas y condiciones habilitantes son relativamente buenas respecto al resto del mundo y también el tema de sostenibilidad. Ahora, si descomponemos los distintos indicadores individuales y lo correlacionamos con las variables que hemos elegido, es decir, el número de turistas internacionales que llegan al país, hubiéramos podido escoger otras variables. Sin embargo, por distintas razones metodológicas y de disponibilidad y de comparación de los datos que son discutidas en el informe, nos parece que esta es la mejor medida para medir el desempeño del turismo en la región. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que están todas positivamente correlacionadas, alguna en mayor o otra en medida menor, con los componentes del indicador del World Economic Forum. Entonces, uno diría, bueno, entonces hay que actuar en todas esas dimensiones, como infraestructura, como salud e higiene, como sostenibilidad ambiental, como seguridad y protección, como recursos que sean culturales, naturales y no recreativos. Eso es cierto. Sin embargo, para la política es importante priorizar. Y entonces lo que hicimos es hacer un ejercicio empírico que procede en 2 etapas. La primera etapa es trabajar con lo que los economistas llaman componentes principales, que permite reducir la complejidad de esos indicadores y agruparlos en 3 grandes categorías de manera natural y controlada por la técnica, y los agregamos en 3 componentes. Alguno que tiene que ver con los factores productivos,
otro que tiene que ver con los atractivos turísticos y otro que tiene que ver con el entorno institucional en el cual pueden incidir las políticas públicas. ¿Y qué es lo que vemos cuando medimos de manera econométrica el impacto que esto tiene o la asociación que esta tiene con las llegadas de turistas internacionales? Lo primero, vemos que los atractivos turísticos y los factores productivos, como por ejemplo infraestructura o capital humano, son realmente los dos factores que más tienen incidencia o que más se asocian con un aumento de las llegadas de turistas. Y eso en el mundo en general, pero en particular en América Latina. Y si miramos en particular en América Latina, que es el gráfico de la derecha con barras moradas, donde miramos el efecto diferencial de América Latina respecto al resto del mundo, realmente lo que sobresale son las inversiones en factores productivos. Es decir, lo que está realmente en mano principalmente del sector privado, a pesar de que en algunos casos también grandes obras de infraestructura se tienen que llevar adelante de la mano con el sector público. Y el otro dato que sale es que las políticas públicas, que sin embargo, que si bien en la muestra, digamos, global, la figura mostrada en verde, tienen un impacto positivo y en algunos casos significativo, en otros casos menos significativo según la especificación. En el caso de América Latina, tienen un impacto al contrario de lo que uno podría esperar. Es decir, las políticas públicas, en la experiencia de los últimos 10 años en que medimos la asociación de las políticas públicas con las llegadas de turistas internacionales, no han tenido el impacto que uno hubiera esperado. Es decir, hay márgenes de mejora en estas políticas. Y eso nos lleva un poco a la conclusión del informe. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que nos parece que hay que destacar y retener respecto al desempeño comercial de la región en general? Es que la región está transitando, como el resto del mundo, una reconfiguración de las políticas comerciales globales. Por el momento hemos visto una expansión del comercio, pero no se puede garantizar de que esta expansión vaya continuando en los próximos trimestres. También los precios están en un sendero decreciente y altamente volátil, con dinámicas muy encontradas que les mencioné, pero no es probable que el canal de los precios siga sosteniendo el desempeño comercial de la región en los próximos meses. Los términos de intercambio mejoraron marginalmente este año, pero las perspectivas reales para el año próximo son muy inciertas. Los modelos, como le decía, tienen mucha incertidumbre, tienen altos márgenes de error, y si uno aprecia digamos, el balance de riesgo hacia el futuro, el balance de riesgo está sesgado a la baja, de la mano de la baja de las previsiones de crecimiento de los principales socios comerciales, de la persistencia de la fragmentación geoeconómica en el mundo y de la imprevisibilidad de la política comercial. Es decir, ese año cerramos 2025 con un panorama positivo, pero con perspectivas inciertas. Y si miramos la parte, en cambio, del turismo, ¿qué es lo que vemos? El primer punto es que nos parece que en un mundo donde el comercio de bienes, donde hay tanta incertidumbre, apostar por el comercio de servicios es seguramente un tema que vale la pena explorar y mirar. Si nos restringimos al tema del turismo, los dos grandes mensajes son que la creación y valorización de los atractivos turísticos y las inversiones en factores productivos, donde tienen realmente injerencias las inversiones del sector privado, son los sectores donde va a haber el mayor dividendo para la región, probablemente si uno mira lo que ha pasado en el mundo en la última década y en la región en particular. Y si uno piensa que el hecho de que las políticas públicas han sido menos eficaces de uno lo que podías esperar, entonces
a la luz de todo lo que hemos estudiado y reportado en el informe, ¿qué es lo que nos pareció? El primero, que es importante adoptar una visión estratégica que opere simultáneamente en la gobernanza del sector, en el desarrollo de los factores de producción y en la corrección de las fallas de mercado. Esa debería realmente ser la visión estratégica para las políticas de turismo de la región. Si miramos a los objetivos específicos, es importante fomentar la productividad y la competitividad de la oferta, la productividad de las empresas y su competitividad en los mercados externos frente a otros destinos, con políticas de desarrollo de capacidades laborales y emprenditoriales, políticas de innovación, digitalización e inversiones públicas y privadas en infraestructura, transporte, tecnología, en todo lo que sabemos que hace a la productividad de las empresas. También es importante desarrollar atractivos turísticos y desarrollar empresas en cadenas orientadas a la demanda turística internacional, pero es también importante facilitar efectos de derrames para que el efecto de tracción de la llegada de turistas internacionales se distribuya en toda la economía. Para eso es importante promover cadenas de valor domésticas con productos que generen incentivo para producir productos de mayor calidad, tener vínculos entre el turismo, la cultura, las industrias creativas, la naturaleza, la agricultura local, para que el tejido empresarial y la población, en definitiva, se beneficien de los emprendimientos turísticos, favoreciendo destinos turísticos inteligentes, modelos de negocios que conduzcan a la retención del valor en la cadena globales y a la productividad de las empresas. Todo eso, obviamente, con políticas activas que promuevan una distribución equitativa de los beneficios, particularmente a los grupos más vulnerables, por ejemplo, induciendo la formalización de las relaciones laborales y la calidad del empleo, que no deja de ser un desafío para el sector del turismo en la región, incentivando de manera muy importante el acceso al crédito y a los otros activos para que los emprendimientos para que los empresarios activos, tanto en las empresas directamente como aquellas indirectamente relacionadas con el turismo, puedan realmente beneficiarse de los ingresos de los turismos. Y finalmente, como le decía antes, es importante incorporar objetivos de sostenibilidad y resiliencia climática. No solamente porque es importante tener, digamos, esos objetivos en las políticas, en los instrumentos de planeación de las actividades, porque si no promovemos la biodiversidad, no mitigamos las emisiones, no incentivamos la adaptación climática y el manejo de riesgo de desastres naturales, de alguna manera estamos socavando el material mismo con el cual trabaja el turismo, sino también porque hay en el sector de turismos cada día más fuentes de financiamiento que valoran estas inversiones en sostenibilidad y resiliencia, financiamiento verde o proyectos amigables, por ejemplo, con el medio ambiente, con la economía circular, a partir del cual emprendedores turísticos pueden, digamos, encontrar recursos para invertir en las actividades productivas. Entonces, lo que bosquejamos acá de manera necesariamente como muy amplia y solo inicial es lo que coincide un poco con el trabajo empírico que presentamos en el informe y lo que nos dice la literatura en general sobre el sector de turismo de la región. Cierro diciendo que si bien ese es un informe de comercio internacional y entonces por su naturaleza miramos el sector de turismo internacional, en la práctica es muy difícil separar lo que es turismo interno del turismo internacional. El turismo internacional puede tener un efecto de tracción, pero realmente hay que mirarlo como una visión holística donde el turismo internacional hay que mirarlo como la punta de diamante, digamos, lo que te permite llegar a los sectores más lucrativos y de movilizar dinámicas que después de la cual se beneficia también la economía turística doméstica o como lo vimos en algunos países donde la demanda es una demanda intrarregional.
Así que Pablo, eso es lo que yo le quería dejar. Acá le dejamos un QR code o el enlace para bajar el informe y encantado de conversar ahora contigo y con los autores. Muy bien, muchas gracias, Paolo, por la presentación. Eh, y gracias a todos por las preguntas que nos están enviando. Vamos vamos a ordenarlas en dos partes, si les parece. Creo que viendo un poco las preguntas que están enviando, primero tener una discusión más sobre el comercio en general y luego focalizarnos más en la parte de turismo, que como planteó Paolo recién, es una de las partes centrales del informe. Entonces, una de las preguntas viene relacionada un poco más al detalle, ¿no? Y por ahí empezaría contigo, Rosario, que has venido viendo todos estos temas, y es un poco el detalle de cómo, o sea, qué es lo que explica la evolución esta positiva que ha tenido el gobierno, el comercio a nivel agregado, ¿no? O sea, cuánto, como mostró un poco Paolo, esto viene mucho por el crecimiento de los volúmenes, no tanto de los precios, pero también pareciera que hay un comportamiento diferenciado entre qué ha pasado con los países desarrollados versus los países en desarrollo en función de los cambios que está habiendo en la política comercial. Si nos puedes dar un poco más de detalles sobre eso. Sí, el cambio en la política comercial en Estados Unidos trajo mucha incertidumbre y en el informe mostramos el índice de incertidumbre comercial que generó un salto sin precedentes y también modificó las perspectivas de crecimiento mundial y las expectativas tanto de las empresas como los consumidores. No obstante, también disparó una estrategia de gestión de inventarios y acumulación de stocks y se generó un adelantamiento de las compras en Estados Unidos en el primer trimestre y eso es lo que determinó esa aceleración que vimos en el valor del comercio, que en el primer semestre creció 5,7% versus un 1,6% durante el 2024. Entonces el aspecto, digamos, más positivo fue este como impulso al valor del comercio. Lo que es importante es que es un impacto transitorio, que no lo vamos a ver el año próximo. Y bueno, en términos de eso determinó también lo que mencionaba Paolo acerca del impulso de países desarrollados y países en desarrollo. En años previos siempre veíamos que las compras externas eran impulsadas por los países en desarrollo. En este primer semestre, puntualmente por Estados Unidos, el gran impulso vino de Estados Unidos y en el primer semestre los países desarrollados crecieron en el valor de sus compras externas, creció 7,2%, que es mucho más alto que el 0,2% del 2024. No obstante, los países en desarrollo acompañaron el desempeño, también con valores entre 4 y 5%, por lo tanto, fue toda una dinámica bastante de aceleración. Y en términos de precios y volúmenes, es cierto que lo importante es que fue un crecimiento del comercio real, no de los precios que igual acompañaron esa suba, pero fue impulsado principalmente por los volúmenes exportados. De hecho, los precios habían caído en 2024 y se recuperaron en 2025, en la primera mitad, también con un comportamiento diferenciado entre primer y segundo trimestre y diferenciado entre distintos sectores. Como mencionaba Paolo, una cosa es lo que pasó con petróleo y materias primas agrícolas, que fueron más hacia la baja, y los metales, en particular el oro, que siempre cuando hay incertidumbre aumenta su precio, pero también los metales vinculados a la transición energética, que también las cotizaciones subieron. Así que fue un panorama, digamos, en general en el primer semestre de aceleración que no se sostendría, digamos, el año próximo por el carácter transitorio de todos estos cambios. Rosario, muchos de los factores que estabas indicando son en buena medida factores de demanda, ¿no? Cómo funcionó el mundo y demás. ¿Qué nos puede decir sobre la oferta? O sea, ¿cómo fue el comportamiento dentro de la región en términos de países y regiones? Imagino que también ahí hay mucha heterogeneidad, ¿no? Bueno, el valor del comercio fue dinámico, también pasó de 4,4% en 2024 a crecer 4,6%, y eso fue determinado tanto o sea, el impulso también vino de los volúmenes. Lo que pasó es que los precios acompañaron, pero se desaceleraron. Y la oferta, digamos, fue diferente entre Centroamérica y México.
bien vinculadas a Estados Unidos, y Sudamérica y el Caribe. México vimos que en el primer trimestre especialmente hubo una gran aceleración de las ventas, y Centroamérica también durante todo el semestre hubo un aumento generalizado de todos los países, y se destacó Costa Rica por su oferta de dispositivos médicos, y también varios países centroamericanos, incluyendo Costa Rica, aumentaron sus exportaciones de café, que vimos que tuvo un aumento en el precio que fue muy relevante. En el caso del Caribe, si bien hubo una pequeña desaceleración, el aumento fue muy relevante por los envíos de petróleo de Guyana. Y en el caso de Sudamérica también hay una gran heterogeneidad entre los países, pero todos se vieron un poco afectados por la baja de algunos precios de exportación. Por ejemplo, Argentina, Chile y Venezuela, las ventas se desaceleraron en el primer semestre por efecto de los precios, y en el caso de Brasil, Bolivia y Paraguay, el valor de las expo cayó por la caída de los precios. Entonces, en ese panorama general de aumento de las expo, hay distintas experiencias según las subregiones, según lo que cada país tiene para ofrecer, y cómo le ha ido a las cotizaciones de cada uno de estos productos. Súper. Y pasando entonces al tema de los servicios, ¿no? Uno de los números que mostraba Paolo es el crecimiento que tuvo la región, 8,2% en el primer semestre, eh, significativamente mayor que el del mundo, lo cual hizo que aumentáramos la participación en el comercio de servicio global. Ahí, Katia, ¿cómo, a nivel más micro, una pregunta un poco similar a la que le hacía Rosario, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que explica este comportamiento, ¿no? A nivel sectorial y a nivel de países? Bueno, gracias Pablo por la pregunta. El tema servicios cada vez está cobrando más relevancia, y bueno, por eso en los últimos monitores le hemos dado un espacio especial para analizar más en profundidad los temas. Porque la realidad es que tanto el incremento que tuvieron el año pasado en América Latina y en el mundo, como a principios de este año, está muy relacionado con el tema servicios basados en conocimiento, o sea, comercio del servicio basado en conocimiento y turismo. Fueron los dos sectores que impulsaron el comercio de servicios a nivel global y en la región. Lo que vemos que diferencia la región a principios de este año es que no se reflejó la desaceleración que hubo a nivel global. A nivel global vimos que el comercio de servicios había crecido en 2024 por encima del 8%, una tasa similar a la región, pero en el primer trimestre de este año, a nivel global, hubo una fuerte desaceleración, que de todas formas el comercio de servicios sigue creciendo un 4% interanual, que no es despreciable, impulsado igual por los servicios basados en conocimiento y el turismo. Pero lo que vemos es que en la región siguió creciendo por encima del 8% interanual. Y en términos del aporte y la contribución, también siguen siendo estos sectores los que impulsan el aumento de las exportaciones de servicios. Quizás también la diferencia que podemos mencionar es que hacia adentro de la región hay una disparidad, ¿sí? Porque este dinamismo no se reflejó en todas las regiones de igual forma. Lo que vemos es que México, por su parte, que es uno de los principales exportadores de servicios de la región por el tamaño de su economía también, fue el que mostró la mayor aceleración. El año pasado las exportaciones de servicios de México habían crecido un 12%, y el primer trimestre de este año crecieron un 14% interanual, lo cual ya de por sí explica el crecimiento a nivel regional. Por el contrario, tenemos a Centroamérica y al Caribe, donde se vio una desaceleración de las exportaciones de servicios, y Sudamérica con un panorama también hacia adentro de la subregión muy dispar, donde en promedio pudo mantener el ritmo de expansión alrededor del 7%, 7% habían crecido el año pasado y un poquito más crecieron este año, casi 8% interanual en el primer trimestre, pero impulsado solamente por algunos países, ¿sí? En especial tenemos el caso de Argentina, por ejemplo. Chile, Ecuador, por ejemplo, estuvo del otro lado. Fue el único país de la región, de la subregión, o sea, de Sudamérica, donde las exportaciones de servicios se retrajeron. Y lo que vemos es que México también fue el que explicó que gran parte de esa expansión a nivel agregado viniera por los servicios basados en conocimiento. Entonces tenemos un crecimiento muy concentrado en algunos sectores,
y en algunos países. Eso es lo que vemos en el tema de servicios. Y, digamos, la motivación para enfocarnos en el capítulo de turismo viene de esta observación de que los servicios vienen ganando terreno en el comercio total de la región y también ante esta reconfiguración, ¿no?, que vemos del comercio de bienes, los servicios están menos sujetos o son menos vulnerables a los cambios en las regulaciones comerciales. Muy bien. Y ahí tenemos varias preguntas relacionadas a la incertidumbre global, ¿no? Y los cambios que están dando en la política comercial, un poco relacionado con lo que decía Pablo de los indicadores adelantados, ¿no? Que dan como señales contrapuestas y como dijiste vos, me imagino que en buena medida eso se debe a la fuerte incertidumbre y heterogeneidad que hay, ¿no? Entonces, ahí un poco cómo están viendo las perspectivas para lo que queda del año y el año próximo, ¿no? A nivel agregado. Mira, Sabiendo que es una pregunta difícil, dado el contexto, ¿no? no solo es una pregunta difícil, yo una cosa que quiero decir es de los muchos años que tenemos haciendo ese tipo de modelización, ese tipo de forecasting, nunca habíamos visto digamos, unos datos configurados de una manera tal que pusieran en crisis los modelos. Para darle una idea, tenemos tres especificaciones del modelo que corrimos. Dos dan para un lado, una da para otro lado, entonces tuvimos que hacer algunos ejercicios de reconciliación para realmente poder sacar una estimación. Y esto, ¿por qué lo digo? No es tanto un tema técnico, sino que es un tema que tiene que ver con el origen digamos, de los señales de mercado. Es que tenemos señales de mercado que no tienen que ver necesariamente con el comportamiento de los agentes registrados en distintas variables. Entonces es muy difícil prever el futuro. Sin embargo, digamos, estamos relativamente confiados, y es algo que ya Rosario lo mencionó y de alguna manera también Katia, es que primero, la observación de que el crecimiento de este año viene en buena medida de factores transitorios que tienen que ver con estrategias, digamos, empresariales que no necesariamente tienen que ver con los fundamentales económicos, sino que tienen que ver con reacciones a la política comerciales. Se pone mucho el acento sobre Estados Unidos, pero en realidad no es el único determinante. O sea, realmente lo que cuenta acá es cómo se está reconfigurando el comercio mundial y cómo cambian los precios relativos a raíz del cambio de política comercial. Entonces, primer punto es que el crecimiento que vemos este año es un crecimiento esencialmente transitorio, por lo menos esa es nuestra expectativa. Entonces, ¿hacia qué vamos adelante? ¿Hacia qué vamos y qué vemos adelante? Es que vemos precios que se están moderando, sobre todo los precios de exportación en América Latina, sin embargo, con patrones muy diferentes. Entonces, dependerá de los países. Los exportadores de café, por ejemplo, en este momento les está yendo muy bien. Las exportaciones de algunos minerales está yendo muy bien, exportaciones de otros minerales está yendo menos bien. Entonces, un impacto diferenciado, pero en el promedio, probablemente una tendencia a la desaceleración de la tasa de crecimiento que hemos visto este año y queda por verse, pero digamos, hacia el futuro nosotros tenemos expectativas moderadamente optimistas, es decir, no creemos que estamos en una coyuntura de contracción de ninguna manera, sin embargo, los precios no van a sostener el crecimiento y probablemente vamos a ver la tasa de crecimiento de este año menores el año que viene. Super. Muy bien. Entonces, un escenario cautelosamente optimista. Diría que sí. Okay. Diría que sí. Tenemos muchas preguntas también relacionadas con el tema de turismo, entonces pasamos un poco a ir más en detalle sobre ese tema. Ahí, Katia, un poco quería, si nos contás un poco más la relación que vos ves entre los distintos indicadores disponibles, algunos de los que presentó Paolo, para el sector de turismo y la relación que hay con la llegada de turismos internacionales a los países. Y en particular hay algunas preguntas, por ejemplo, que nos hacen desde Ecuador y desde República Dominicana sobre el análisis de la centrificación de ciertas zonas, ¿no? O sea, cómo impacta los temas de seguridad y demás en la llegada de turistas.
Bien, bueno, como presentó Paolo, el capítulo 4, el último capítulo, el capítulo analítico del monitor, lo dedicamos exclusivamente a hacer este análisis. Quiero rescatar algo que mencionó Paolo, que cuando uno hace análisis, investigación en temas de turismo, hay una gran limitación de datos. Entonces, con los datos que logramos tener disponibles, y decidiendo en términos de criterio la utilización de las llegadas de turistas como un análisis de desempeño, y eso también es, digamos, una decisión metodológica que uno hace cuando hace ese tipo de análisis, logramos vincular y asociar esas llegadas de turistas con algunos indicadores que tomamos del indicador del World Economic Forum. Entonces, cuando vemos ese cruce de los datos, como mencionó Paolo, lo que vemos es que para América Latina hay ciertas dimensiones, y por ejemplo, tomo este tema de la seguridad, por ejemplo, en términos de seguridad, América Latina está muy rezagada con respecto a el promedio global o con respecto a aquellas regiones que tienen los mejores indicadores en las diferentes dimensiones, pero en particular, por ejemplo, seguridad es uno de los que más bajo la región da. Pero tenemos algunos casos, por ejemplo, el que destacaba Paolo en términos de El Salvador, una cuestión es la seguridad es una de las dimensiones, en realidad uno de los pilares, porque cada dimensión está compuesta por pilares y a su vez por subindicadores, donde hubo una importante mejora. Y después cuando nosotros hacemos el análisis econométrico, tratamos de vincular o de asociar esos indicadores con la llegada de turistas. Y cuando cruzamos, digamos, este análisis, lo que encontramos es que aquel grupo de componentes que están mayormente vinculados al desempeño o a la llegada de turistas internacionales son aquellos donde América Latina tiene rezagos importantes, ¿sí? Uno de los que podemos hablar es el tema del desarrollo de tecnologías relacionadas con la digitalización. Por eso también creo que alguna de las preguntas iba vinculada a este tema. Digamos, el uso de tecnologías dentro del sector turismo, la región se encuentra especialmente rezagada y encontramos que es uno de los factores productivos que compone aquel que está más vinculado con la llegada de turistas. Por ejemplo, otro aspecto es el estado de la infraestructura de rutas o de puertos. Es también un aspecto donde la región está por detrás del promedio mundial y que en el modelo econométrico encontramos que es muy relevante para la llegada de turistas. También la infraestructura aérea es otro aspecto, también la capacitación o lo que podemos llamar capital humano, ¿no? El mercado laboral vinculado a turismo, también es digamos, otra dimensión, otro pilar donde vemos que la región se encuentra por detrás y que el modelo nos muestra que es muy relevante para determinar la llegada de turistas internacionales, ¿sí? Otro aspecto, podemos mirarlos del otro lado, donde América Latina sí está bien, ¿sí? Uno de los, digamos, los mejores puntajes o donde mejor estamos en el indicador del web es en priorización, por ejemplo, que tiene que ver con las políticas públicas que se aplican para fomentar el sector, para acompañar al sector, pero sin embargo, cuando hacemos el ejercicio, lo que vemos es que, lo que mostraba Paolo, ¿no? El coeficiente nos muestra que en realidad tiene un signo inverso, entonces hay algo que hace que esas políticas públicas en donde el indicador del web nos está mostrando que América Latina está haciendo un trabajo, no está dando sus resultados en términos de atracción de turistas internacionales. Y por último podemos ver el tema de los atractivos, que ese componente tiene tanto los atractivos culturales como los naturales, como aquellos que se llaman los no recreativos, que están más vinculados a temas de negocios, por ejemplo. Y América Latina está muy bien posicionada en los recursos naturales. Ahí está muy por encima del promedio, inclusive si uno mira el indicador en 2019 y lo mira ahora, lo que vemos es que América Latina está mejor de lo que estaba antes. Pero sin embargo, en los otros dos, en los recursos culturales o en los recursos no recreativos, América Latina no está tan bien. Y cuando hacemos el ejercicio empírico, lo que vemos es que los otros dos nos dan mayor relevancia que el de los recursos naturales. Entonces es importante, ¿no?, desarrollar esos otros recursos para que el desempeño del turismo, en este caso medido por la llegada de turistas internacionales, se vea beneficiado o vea su impacto positivo. Imagino que eso también se debe reflejar en los números que mostraba Paolo de
cuánto tenés de turismo de ocio, cuánto turismo de aventura y demás, ¿no? O sea, Claro. es un reflejo de eso. En términos, Katia, un poco para complementar lo que venías diciendo, ¿cómo es la demanda, no? Porque de alguna medida todos estos factores se explican, son como factores de oferta, pero el fuerte crecimiento que tuvo el turismo, calculo que también depende, que cambió la estructura de la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que está explicando ese aumento en los arribos? ¿Qué países son? ¿Cómo es el comercio intrarregional? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, ahí también tengo que hacer un ejercicio adicional porque no todos los países tienen un registro de turistas internacionales por origen, pero para aquellos países donde logramos recabar esta información, que finalmente fue una muestra importante con algunas limitaciones en cuanto por ahí al rango temporal, pero logramos hacer un análisis de, bueno, ¿de dónde vienen los turistas que vienen a América Latina? Y ahí, como uno puede prever, hay también una gran diferencia subregional, ¿no? Tenemos, por un lado, Sudamérica, donde gran parte del turismo viene desde la propia región, o sea, es el turista sudamericano que visita los países de Sudamérica, y por el otro lado tenemos a México y a Centroamérica y también el Caribe, con un mayor aporte de turistas de Estados Unidos, Canadá y también europeos, ¿sí? En el caso de Sudamérica también uno puede hacer una subdivisión, porque tenemos a los países más del Cono Sur, Argentina, especialmente por ejemplo Paraguay y Uruguay, que reciben gran parte de su turismo de la propia subregión. Y los países andinos, y especialmente esto lo vemos en el caso de Ecuador o de Colombia, tienen un turismo que está un poco más diversificado. Ellos reciben más turismo de países europeos o de Estados Unidos y Canadá. Y esto también, si uno lo mezcla con algunos otros indicadores que logramos recabar, que mencionó Paolo del Google Trends, que son indicadores de búsqueda, pero la realidad es que la metodología en la que nos basamos lo respaldamos con una alta correlación con la llegada final de turistas. Lo que vemos es que aquellos países que han logrado diversificar hacia otro tipo de turismo diferente al de ocio que uno lo puede identificar como turismo de playa o como turismo de shopping o turismo de resort, versus el ecoturismo o el turismo de aventuras, esos países también logran diversificar en términos de origen. Si vemos que esos países, por ejemplo Colombia, Ecuador, que tienen un turismo no tan concentrado en la subregión, tienen también mayor diversificación en términos del tipo de turismo que tienen. En cambio, por ejemplo, el Caribe, donde casi el 100% de las búsquedas que vimos en el indicador de Google están relacionadas al ocio, es un turismo muy concentrado en origen Estados Unidos y Europa, por ejemplo. Entonces, quizás esto es como a futuro tratar de vincular esas dos cosas, ¿no? En términos de diversificación de origen, diversificación de tipo de sector que atrae el turismo con las llegadas de los turistas. Pero en este primer análisis que hicimos, lo que logramos ver es que América Latina y especialmente en algunas subregiones tienen una alta concentración en términos de la oferta y también de la demanda en términos de los orígenes de los turistas. En cambio, a nivel global, como mencionó Paolo, lo que vemos es que la diversificación es mucho mayor. Entonces ahí hay un espacio para que los países de América Latina hagan un trabajo de diversificación de su oferta para poder diversificar la demanda también. Bien, gracias, Katia. Una pregunta más agregada, Paolo, y que viene de Pedro Prado, es que a partir del avance significativo que mostraste que tuvo el turismo en 2024 en El Salvador, Perú y Brasil, ¿qué políticas podemos identificar y que puedan proponerse para recomendar una expansión del sector en la región? Mira, obviamente es difícil porque las políticas son determinadas por los destinos, entonces, creo que el señor de Cuenca que hablaba de eso. Yo creo, quizá una reflexión general y final, y saludando a Fabrizio Perti, nuestro gerente que nos alcanza. Un poco lo que hemos visto tanto del ejercicio econométrico que hicimos, pero también de la conversación que tuvimos con especialistas, gente que trabaja en el sector, y que quizás dice de ese resultado paradoxal que tenemos, donde somos muy buenos en políticas públicas respecto al resto del mundo, pero no tenemos mucho impacto.
Y entonces, ¿qué es lo que explica esto? Y entonces, quizás una reflexión puede ser que en América Latina, en el sector de turismo, hay realmente dos visiones. Una visión que mira el turismo internacional, mira la cadena de valor, mira la integración de los actores locales en la cadena global, mira la calidad, la competitividad, las inversiones, digamos, una visión más orientada al mercado. Y después hay otra visión que en cambio mira el territorio, la preservación de los activos naturales, de los activos culturales, la sostenibilidad, el involucramiento de los stakeholders. Y quizás, y no es que haya una que sea mejor de la otra, sino que son dos lógicas que operan a veces de manera divorciada, no se potencian mutuamente. Entonces, quizás, desde el punto de vista de la pregunta que hacías, quizás la clave de la política es realmente cómo rescatamos lo mejor que tengamos en ambas dimensiones para realmente potenciar la propuesta de valor del sector turístico de la región, que lo repito, lo dije durante la presentación, pero me parece muy importante. Lo que es fundamental, quizás es cierto en todos los sectores económicos, pero en ese quizás es más importante que otro, se necesita realmente que el sector privado trabaje de la mano del sector público, que se refuercen mutuamente. Los activos turísticos se construyen con acción pública y visión privada y apoyo público. Quizá eso es el mensaje más general que haría a una pregunta que después, obviamente, cada país, cada destino tiene que tener un tourist management diferente. Okay, súper. Bueno, muchísimas gracias, Paolo, Katia, Rosario, por la discusión y sobre todo por el informe. Creo que dio una buena perspectiva de cómo estamos viendo la región, de las oportunidades que hay, de las buenas noticias que podemos mostrar hacia adelante y sobre todo poniendo el foco en un sector que creemos que es clave para el desarrollo de la región y que necesita una gran cantidad de foco y de impulso, dada la importancia que tiene. Así que mil gracias por eso, y para el cierre tenemos a Fabricio Parti, que es el gerente del sector de productividad, comercio e innovación, como les decía al inicio, desde donde desarrollamos este informe. Así que, Fabricio, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Pablo y Paolo, y un gusto saludarlos a todos los que están conectados, toda la audiencia que nos escucha. Es un gran gusto cerrar el evento de lanzamiento de la 13ª edición del Monitor de Comercio e Integración. Ustedes lo han discutido, yo escuchaba más temprano también, vimos un momento de cambios, la economía mundial y el comercio mundial se están reconfigurando, son marcos regulatorios que evolucionan y las estrategias se adaptan, ¿no? Tú lo decías recién, Paolo, tanto las estrategias públicas como las privadas se tienen que adaptar a esta coyuntura. Es destacable, de todas formas, y como lo indica el monitor, que el comercio mundial en general muestre resistencia, resiliencia, como se dice ahora, y que la región, nuestra región, América Latina y Caribe, haya podido en buena medida resistir y salir adelante, mucho mejor de lo que habíamos esperado. Nuestros modelos de análisis, de predicción, sin embargo, muestran señales encontradas, ¿no? No podemos dar por sentado que esta expansión comercial seguirá libre de desafíos. Del punto de vista más como analítico, estratégico, operativo, que es lo que nos hace el sector, esto es un llamado de atención. Es clave que las políticas públicas pongan el tema y el foco en la productividad, más allá de la coyuntura, más allá de los aranceles, los temas estructurales productivos de fondo. Y eso un poco marca el porqué la existencia de este nuevo sector en el BID, productividad, comercio e innovación, que amplía el ancho de banda analítico y operativo, que incorpora temas tan centrales como el que hacen hoy a este análisis en el monitor, que es el del turismo. Y en este contexto, el sector del turismo presenta una enorme oportunidad. El monitor aquí también nos trae nuevas y buenas noticias, nuevas porque no hay nadie que lo esté haciendo en el mercado, análisis a fondo de la evolución del turismo. No solamente logramos, y Pablo lo decía al inicio, superar el impacto de la pandemia y volver a los niveles de arribo pre-COVID,
sino que las exportaciones de servicios turísticos vienen creciendo más rápido que el promedio global. O sea, que estamos capturando mercado en el mundo del turismo. Esta es una excelente noticia, un excelente augurio sobre todo. La pregunta operativa es, ¿cómo hacemos para apalancar y potenciar este éxito? ¿Cómo crear, lo comentaba Paolo recién, y valorizar a nuestros activos turísticos, aumentar la productividad de las empresas, diseñar políticas públicas efectivas, financiar bienes públicos efectivos que potencien el crecimiento del sector? Yo estoy de acuerdo que tenemos que aunar las dos visiones. Las dos visiones son válidas. Proteger nuestros activos de una región única en su biodiversidad, en su riqueza cultural, en su diversidad geográfica, pero a la vez mirando el mercado y mirando las oportunidades. Creemos que desde el BID, desde el sector de productividad, comercio e innovación, con nuevamente un nuevo y fuerte foco en el sector turismo, donde ya estamos activos y muchos de los especialistas y las especialistas hoy están aquí con nosotros y nos acompañan. Estamos muy contentos de haber presentado hoy este análisis de este sector. Es algo, también es una contribución importante que hacemos, creemos, en el mercado del conocimiento. Estamos desde nuestro equipo comprometidos a acompañar a los países de la región en diferentes aspectos. Mejorar clima de negocios, fortalecer productividad de las empresas, contribuir a atraer inversiones, promover la inserción de las empresas en las cadenas regionales y globales de valor. Estos son ejes, obviamente, todos fundamentales de la labor que hacemos, y ustedes la conocen bien. Queremos quizá cerrar diciendo que este monitor, 13 años ya van, no es solamente un documento que monitorea el comercio en la región, que es muy importante en esa contribución que hace de análisis, sino es una herramienta de acción. La queremos tomar cada vez más como una herramienta para la acción informada de los policy makers, para las decisiones de las empresas, inclusive para la sociedad civil y para las universidades, como un elemento a tomar en cuenta. Entonces, este es un llamado del monitor que hacemos a la acción, esta acción, como le decíamos, que es operativa, que es financiera y que es también en el ámbito del conocimiento. Así que bueno, sin más, y en esta semana de acción de gracias acá en Estados Unidos, donde hay mucho frío, quiero agradecer al equipo, agradecer a todo el equipo que hace posible el monitor, Pablo, Paolo, todo el equipo detrás. Hay mucho trabajo aquí. Yo soy portavoz de la buena noticia, pero créanme que llevaré el monitor a cada uno de nuestros 26 países en ese llamado a la acción operativa que hacemos desde el sector de productividad, comercio e innovación. Ahí la veo a Katia, a Rosario, Ricky debe estar por ahí también conectado y mucha más gente que ha contribuido a este importante documento. Así que muchas gracias y muy buen resto de la semana. Muy bien, gracias Fabricio. Sin más, nos despedimos. De nuevo, recordarles que el monitor está online. Paolo ya les compartió el QR code y si entran en la página del BID también lo pueden ver y ahí tienen el link ahí en el Zoom. Los invitamos a descargarlo. También pueden acceder a todas las bases de datos que se utilizan para el monitor. Creo que es sumamente útil para eso. Así que sin más, mil gracias. Gracias. No, gracias.